Cualquier consulta que tenga, Frecuencia Médica lo dará. Con Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool. Good morning, good afternoon, good night, good whatever. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea, como siempre decimos en todos los programas. Y bienvenido a Frecuencia Médica, con quienes habla Falco Matero y Dr. Cool, que se encuentra allá del otro lado del charcazo, acá en un par de océanos. Y también para el norte tenemos a María, como siempre, que se encuentra ahí en Barcelona, España. Y hoy tenemos a un invitado, pero súper especial. Así que no vamos a decir que estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde Sydney, Australia, simultáneamente con Uruguay. Vamos a decir, estamos transmitiendo simultáneamente con el Río de la Plata y España. Y acá estamos, escucho las respiraciones ahí en el fondo. ¿Cómo estás, María, Dr. Cool? Y con un amigo íntimo allá de Dr. Cool, que en un momentito María, como siempre, lo va a presentar porque tiene un montón de títulos acá que no los puedo pronunciar. Para mí va a ser un tongue twister. No me van a salir, así que mejor no quedar pegado. ¿Cómo andan? Ok. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Falcon? Javier, todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas. Este Falcon, no sé qué. Un saludo para toda la audiencia. Sí, no, la verdad que sí. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo andás, Dr. Cool? ¿Todo bien por allá? ¿Allá en el Río de la Plata? Con un poquito, no, Río de la Plata no, con el frío de la Plata. Frío tremendo, pero bueno. Buenísimo, está todo bien. No, acá también estamos en el... Bueno, como dice Falcon, que escuchamos por ahí a alguien también que está junto a nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque pero hoy... Type is rude, dale, introducir, introducir no, se dice hoy presentar. Hoy tenemos el placer y el honor, imagínate, de tener con nosotros a un destacado profesional de la salud, otro destacado profesional de la salud, como ya hemos tenido en los programas anteriores. Pero en este caso, oriundo de otro país. Estamos hablando del doctor Fernando Costa. Doctor Fernando Costa. Sí, déjame presentarlo porque se lo merece. Sí, pero estoy excitado, a lo mejor, perdón, emocionado. I'm excited. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Fernando Costa, que es un médico internista, magíster en investigación clínica y farmacología, gerente médico de estudios clínicos del grupo Tecnofarma. Además es docente y conferencista nacional e internacional. Así que bienvenido al equipo aquí de Falcon Matero, doctor Fernando. Ahora ¿Cómo está? Quiero todo eso en español o en inglés ahora. No. ¿Cómo andás? Doctor Fernando Costa. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, muy buenos días, María, Falcon y Dr. Cool, aquí desde este lado del charco, Buenos Aires, Argentina, escuchándonos con mucha atención. Gracias por la invitación. Un gusto, realmente un gusto, Fernando, tenerte con nosotros, de verdad, sí, un honor. Sí, un honor totalmente tener a tantas personas distinguidas allá del Río de la Plata. Estamos tan lejos acá en Australia, pero gracias a la tecnología que manejamos hoy día, el mundo se acercó bastante y se unió bastante a raíz de todo lo que está pasando en este momento. Creo que nos estamos viendo con unos ojos un poquito distintos y justamente hoy tenemos dos ojos muy profesionales. Tenemos dos Dr. Cool, bueno, uno que está de un lado del charco allá en el Río de la Plata y tenemos ahora también a Fernando Costa, doctor Fernando Costa, que se encuentra allá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, acá arrancamos con el programa porque tenemos un programazo hoy porque el doctor Fernando Costa es un especialista, como ya escucharon, no lo voy a repetir, pero en un montón de cosas tenemos varias preguntas. Pero este programa también se trata que muchos de nuestros oyentes nos mandan preguntas de todos tipos para poder consultar con nuestro querido doctor Cool. Antes de nada, quisiera agregar dos palabras de Fernando. Doctor Fernando Costa, porque más allá de la presentación que María le hizo de forma perfecta, el doctor Fernando Costa es argentino, es de Rosario, de la ciudad de Rosario. En primer lugar, es un amigo, es de la familia. Lo digo la familia es porque es de la familia. Es un excelente médico, colega por varios lados, por la parte de medicina y por la parte de bioestadística. Lo que sabe esta persona de bioestadística y de investigación clínica es un conocimiento muy vasto, muy amplio.
Es un profesional, la verdad, un profesional excelso. Sabe mucho de lo que él, de todos los temas que ha ejercido, porque él aparte es médico internista, es patólogo, y hoy por hoy se dedica a la investigación clínica. Y él trabajó mucho justamente, y por eso lo hemos elegido, por su conocimiento, por su expertise, por su know-how, en este tema que vamos a hablar a continuación, en la historia que nos escribe la persona, el oyente, para que le demos una mano y resolvamos la problemática que tiene. Esta historia es de antes, pero justamente encaja en este bloque de forma perfecta, así que vamos a escuchar con mucha atención a María. Fer, a vos te lo digo, vamos a escuchar a María en la historia que nos va a decir, porque es perfecta para que vos nos guíes, por tu experiencia. Sí. Y ya ahora lo vamos a explicar por qué. Sí, ahora que dale sí. Nomás, María. Y un abrazo grande también a todos los rosarinos y a todos los santafesinos también, que tenemos muchísimos oyentes en esa parte del mundo. Los queremos mucho, así que le mandamos un abrazo de aquí, desde Australia, desde Uruguay, desde Argentina, o desde Buenos Aires, y también desde España. Y un saludo también a nuestro querido amigo Gaby Fierito, que está allá en Sunchales, en Sunchales, en Santa Fe, así que se puede identificar dónde estás. Bueno, ahora sí, y gracias por estar con nosotros. La verdad que sí, doctor Fernando Costa, es impresionante la trayectoria que tenés como médico, y como dijo doctor Kuhl, que creo que esta carta que nos llegó ya hace, ¿cuántas nos llegó, María? Creo unos 6 o 7 semanas, 6 semanas atrás, algo así, no me acuerdo. Lo que pasa es que esto es una carta que nos enviaron hace tiempo, y que la habíamos dejado aparte porque, no estábamos tratando justamente temas referidos a lo que nos estaban preguntando. Claro. Ahora en este momento ya pensamos que está apropiada, digamos que la carta está apropiada para el tema que estamos desarrollando en este bloque. Perfecto. Así que paso a leer la carta atentamente. Ok, adelante. Hola, aquí empiezo. Hola, mi nombre es Flor de Regla. Así es como me conocen, y más adelante les diré por qué. Primero quisiera saludarlos a todos y desearles ¿cómo se llama? lo mejor para su nuevo programa. Perdón, ¿Flor de qué? Flor de Regla. Ah, Flor de Regla. Ok, Flor de Regla. Mamita, me da miedo. Ok, perdón, entendí mal. Bueno, dale. Voy a retomar un poquito, dice. Primero dice que quiere saludarnos a todos y desearnos lo mejor para nuestro programa. Segundo, quisiera compartir un poquito de quién soy y de mi historia. Vengo de una familia muy humilde, de pocos recursos y de jovenciti. Y digo jovenciti porque no soy ni un él ni un ella. Sería un él yo. Y a raíz de eso es el porqué de mi nombre. Porque me siento como una flor de una nueva regla. Por más raro que suene, me siento justamente como una nueva especie dentro de la sexualidad o los humanos. Me siento como una especie entre medio de un hombre y una mujer. Encontré una palabra en inglés que me gustó mucho y la suelo usar. Me identifico como un Jim, que vendría a ser como la cruza entre un him y un her, que sería básicamente en español una cruza entre un él y un ella, pero suena más romántico en inglés. Pero el tema es que viviendo una vida como un Jim es una vida muy solitaria y me siento casi soli en el mundo. No soy una criatura muy social, me considero una persona introvertida. Pero al decir todo esto siento como que quisiera tener una pareja y conocer a alguien con quien me pueda identificar y esa persona también identificarse conmigo. A veces me siento hasta como que soy la única en el mundo de mi especie. Y como vivo en un pueblito muy chiquito y muy unido al mismo tiempo y compartimos un ordenador entre varias familias, es como imposible encontrar a otro. ¿Qué es un ordenador? ¿Qué es un ordenador? Computadora. Una computadora. Un PC. Perdón. Un PC, correcto. Entonces dice que comparten un ordenador entre varias familias y es como imposible encontrar a otros como yo. Por más que estoy feliz y contenti con mi propia piel, hay un dicho que dice, cuando uno está en Roma hay que actuar como un romano, para conseguir esta compañía o pareja con la cual todos soñamos. Como se darán cuenta, no soy de una sociedad con muchos recursos, por eso hago preguntas en programas como los de ustedes. Esta es mi pregunta. Quisiera la opinión de Dr. Kuhl.
Ya llegué a la edad y a la madurez para tomar una decisión. Soy un amante del fútbol y por eso usaré estos términos para la pregunta. Si el mundo es un partido de fútbol y las mujeres son de un cuadro y los hombres del otro, ya no quiero ser más el juez. Quiero jugar y meter o que me metan un gol. Y para aclarar una cosa digo que me siento como un juez porque me identifico como los dos lados. Y viniendo de un pueblo humilde y muy unido y a raíz de varias donaciones dentro de mi pueblo y varios sacrificios, llegó el momento de poder tomar una decisión y poder actuar. Un factor muy importante, pero con mucho significado, que dejé para el final, es que nací hermafrodita, que no soy ni gay ni heterosexual, soy como mencioné como una nueva especie. Mi pregunta es si lo digo de una manera graciosa para poder ponerle un poquito de humor. ¿Me la coso, me la corto o me quedo como soy, pero soli? Pero justamente soli no quiero estar y es por eso que necesito ayuda internacional. Espero que se animen a leer este caso, que es muy extraño y tal vez único. Saludos de un lugarcito en el mundo muy aislado, pero muy bonito, donde casi todo el pueblo escuchará tu programa. Muchas gracias. Wow. Es la carta. Bueno, yo pensé que es Joven City, yo me quedé pensando, Joven City, no. Bueno, esto, a ver. Sí, no sé qué decir. ¿Por qué? No, pero me dejó tipo para la foto me dejó congelado. Yo ya lo había leído, pero me quedé así, cada vez que lo escucho es como, no sé para dónde arrancar. No quiero meterme un golazo. ¿Por qué elegimos al doctor Fernando Costa para justamente para darnos una opinión un poco más precisa de este tipo de circunstancias? Porque justamente, Fernando, yo no sé, me gustaría que vos lo explicaras. Estuviste en un programa en lo que era la hormonización, ¿puede ser? Para transgéneros, ¿puede ser, Fer? Claro, el tema es así. Antes de volcar mi dedicación completa a la parte de investigación clínica farmacológica, trabajé durante muchos años dentro de la medicina interna en un programa que se estableció en Rosario, que era la primera vez que se establecía al menos en el sistema de salud pública, que era en general de apoyo a todo lo que tenía que ver con la transexualización, digamos, y adopción de género sentido, así se llamaba, digamos, para todas las personas que quisieran hacer modificaciones corporales en función de un género sentido, digamos, ¿no? ¿Esto qué significaba? Significaba que personas que habían nacido o como varones biológicos o como mujeres biológicas, pero que en algún momento, a partir de toda una transformación, una evolución de género que iban haciendo, iban sintiéndose de alguna manera desajustados en ese cuerpo y entonces querían hacer modificaciones para, o siendo varones biológicos, hacer una transición hacia el cuerpo femenino, o siendo mujeres biológicas, hacer una transición hacia cuerpos masculinos. El programa era un programa bastante interesante y tenía distintas dimensiones. Estaba la parte psicológica, estaban las dimensiones sociales, había realmente bastante completo era, y yo tenía a mi cargo la parte más específicamente médica. La parte específicamente médica tenía que ver con fundamentalmente lo que era apoyos hormonales, era tratamiento hormonal, digamos, como para apoyar o ayudar a esa transición, a esa transformación, digamos. Había otra parte también, que era la modificación quirúrgica, que era una modificación que llegaba como bastante tiempo después de la parte hormonal, o sea que la hormonización era como un aspecto, digamos, muy pivotal, muy importante en esta transformación, y bueno, la tenía yo a mi cargo. Así que fueron años, digamos, muy interesantes de trabajo en el que se logró ayudar, digamos, en esta transformación a muchas personas. Aparte, la parte quirúrgica podía ser hasta opcional, porque quizás la persona no quería ni siquiera llegar a por ejemplo, si la hormonización, ¿no? Para llegar a, qué sé yo, imaginemos, un hombre para llegar a tener digamos, una feminización gracias a las hormonas, y que de repente quizás no requería no estaba a gusto con una operación y estaba a gusto con su órgano genital externo.
¿no? Exactamente, es importantísimo esto que decís, Cabo, porque es así. A ver, lo quirúrgico, lo que se conoce con el nombre de cirugía de reasignación sexual, la cirugía de reasignación sexual es justamente la operación para lo que es la eliminación de los caracteres genitales, digamos, de un sexo y eventualmente la transformación hasta donde era posible quirúrgicamente de los caracteres del otro. Era algo que no todas las personas, podríamos decir, digamos, transgénero, en alguna manera, como para ponerlas a todas en ese paquete, digamos, querrían, sino de pronto, en el proceso, digamos, de identidad de género, de evolución de identidad de género, no necesariamente todas las personas, y esto se relaciona mucho con la carta y la persona que ustedes acaban de mencionar en esta carta, en esta evolución de género, no todas las personas quieren perder todas las características de un sexo cuando quieren adquirirlas del otro. Hay personas que sí, que quieren de un binarismo tratar de ir lo máximo posible al otro binarismo, pero hay muchísimas personas que no tienen interés en ese binarismo y entonces quieren adquirir características más fuertes de otro género, pero conservando muchas de las características de las que tienen. Eso es algo muy interesante porque realmente abre un poco la cabeza acerca de lo que es la sexualidad, digamos, el disfrute y la relación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué significa poder disfrutar de un cuerpo, digamos, sexuado y con qué nivel de sexualización uno disfruta. En el caso, por ejemplo, de la transformación de un varón biológico a mujer, era bastante frecuente el hecho de lograr una exteriorización muy marcada hacia el género femenino, pero, por ejemplo, no interesarse en la parte de reasignación genital, porque, bueno, se quiere conservar el disfrute y el goce por el lado del órgano masculino conservado con todo el resto de los elementos femeninos. Eso era bastante frecuente, digamos, ¿no? Entonces era muy interesante. En relación a esta persona que ustedes mencionan, en realidad no es el único caso, es decir, el hermafroditismo no es una cuestión, si bien por supuesto no es tan frecuente, pero tampoco es una cuestión extremadamente rara, y no son pocas las personas que nacen con una, de alguna manera, genitalidad no definida, todavía por persistencia de características físicas de los dos sexos, sobre todo en lo que a órganos genitales respecta. Eso no es una cuestión tan rara, pero sí abre toda un interrogante muy importante. ¿Por qué? Porque inmediatamente de nacido, como parte de nuestro sistema, al menos en la medicina tradicional occidental, rápidamente el recién nacido tiene que asignársele un género, porque a partir de la asignación de ese género social, llamémoslo así, empieza su vida. O sea, nace y ¿qué nació? Nace nena, nace varón, nace mujer, nació María, nació Fernando, nació Javier, o sea, todo con el nombre, digamos, desde el comienzo, que implica una asignación en un lugar social, y por supuesto se espera que el cuerpo también se desarrolle en el mismo sentido que ese lugar social que el nombre te da. Y la verdad que el hermafroditismo, por ejemplo, genera un conflicto muy grande, porque justamente cuando uno, como médico, digamos, recibe en el mundo una persona con esa ambigüedad sexual, digamos que la ambigüedad genital es otro término que se utiliza también para esto, bueno, ¿dónde lo asignan? ¿A dónde lo meten? Digamos, ¿no? Hay una tendencia incluso a que el médico se vea obligado a definirlo lo antes posible, y entonces muchas veces se cometen problemas bastante serios, porque se asigna como varón o como mujer a personas que después se van desarrollando en su propia naturalidad, digamos, para otro lado, completamente distinto. La persona a esa altura ya se inscribió socialmente o como varón o como mujer, y de pronto no era precisamente esa su propia orientación, ¿no? Así, un punto muy importante es que las propias personas, si me preguntan, ya para intentar contestar un poco el cuestionamiento de esta persona, el primer punto que yo diría sería, bueno, la propia persona tiene que de alguna manera tomar la decisión acerca de, digamos, de alguna manera el género en el que quiere inscribirse,
y a partir de esa decisión que toma, que puede ser uno u otro o intermedio o no, o ninguno en particular, y en todo caso a partir de ese género, digamos, en todo caso se puede trabajar con el cuerpo. Cuando me llegaba un paciente o una paciente con la idea de una modificación corporal, la primera pregunta que yo le hacía era justamente eso. Bueno, en realidad yo lo que puedo hacer, les decía, era ayudarte en el sentido que vos quieras. Y en el sentido que vos quieras, ¿qué significa? Y eso es muy importante porque hay una primer diferenciación importante que hay que hacer entre lo que es justamente género, identidad sexual, identidad genital, digamos, ¿no? La identidad genital es aquello con lo que se nace o lo biológico, de alguna manera lo que viene a pesar de uno, lo que viene con la naturaleza, de alguna manera, que uno tuvo en ese momento, y el género es aquello que va construyendo y que se va asignando, van asignándole los demás a uno y uno se va autoasignando. Entonces, a partir de esa identidad de género construida, es que uno puede empezar a manipular el cuerpo. Entonces, vos, ¿para qué lado querés ir? ¿Querés ir para el lado del género femenino? ¿Querés ir para el lado del género masculino? ¿Querés mantenerte en un intermedio? Es necesario definir eso primero y a partir de ahí uno puede hacer las modificaciones corporales que sean necesarias. Así que yo partiría desde ese punto. Vos sabés, Fer, que lo que uno percibe es que esta persona, más allá de aparentemente ser adulta, yo creo que hay una incertidumbre por parte de ella. No está, creo que no tiene, viste que me la coso, jorobando, que me la coso o me la corto. O sea, hay una cierta incertidumbre, creo yo. Claro, que fue lo que te pasó a vos, Falcón. Así que bueno, ahí te la boca. Entonces, ¿qué pasa? No sé, yo me quedo con el mejor de los dos mundos. Bueno, muchas de estas personas, chiste aparte, en realidad quieren quedarse con lo mejor de los dos mundos. Claro. Eso es real, ¿eh? Esto de conservar, por ejemplo, la genitalidad masculina e ir hacia el resto del cuerpo con una generización más femenina es quedarse con lo mejor de los dos mundos de algún modo. Claro. La idea es esa, claro. El objetivo es seguro que es ese. Ahora, en cierta forma, a ver, a mí me encantaría, y te vamos a escuchar a vos, porque vos sos el profesional en esto, en esta área, sos el indicado, pero ¿qué pasa? Claro, yo creo que esto amerita a un equipo multidisciplinario. Totalmente. Psicólogo, psiquiatra, psicólogo, obviamente, médico internista y eventualmente un cirujano, pero acá lo que interesa primero es definirnos. Entonces, actualmente hay que indagar, hay que entrar en la psiquis de nuestro amigo o amiga y justamente... Amigui, doctor, amigui. Amiguis. Me resulta bastante difícil de formar un poco de hacer un famoso inclusivo. Se entiende. Es incursionar en la psiquis y ver hacia dónde quiere ir y respetar esa dirección, ese norte, pero justamente en el sentido profesional. ¿Por qué? Porque en algunos casos, o la mayoría, de repente quizás no tenga un retorno y quizás se arrepienta. Entonces hay que tener muy claro hacia dónde vamos. Claro. Yo creo que es lo más difícil de esto. Sí, definitivamente, y sobre todo entender que no es, cuando uno dice definir el lado, hay que salir de la lógica binaria, o sea, tampoco es necesariamente desde el lado, desde lo que uno llamaría varón cis o mujer cis, digamos, es decir, desde lo absolutamente masculino, lo absolutamente femenino o el intermedio, es decir, de hecho hay identidades sexuales, más bien identidades de género, que como parte de la identidad de género está la ambigüedad, o sea, la existencia de esa ambigüedad forma parte también de una identidad de género. Entonces, desde luego, la persona creo que tiene que, o debería, desde mi punto de vista, digamos, hacer ese tránsito, ese camino, como decir, bueno, yo tengo que construir una noción de género sobre mí mismo y entonces ver, ¿por qué te digo esto? Porque utiliza términos que son un poco taxativos, como decir me la coso o me la corto. Quizá no tenga que hacer ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos, exacto. No es obligado que tenga que hacer ninguna de esas dos cosas, si es que a lo mejor cree o piensa
que hay algún estado de género en donde necesariamente tenga que optar por una de esas dos. No necesariamente tiene que optar, o tal vez sí, por eso creo que es una cosa compleja que tiene que definirlo, y a partir del momento en que se lo define, entonces se puede construir. De hecho, existen hoy en día recursos dentro de la medicina, ya hablando de un terreno más propio, más dentro de nuestro campo disciplinar, hay recursos médicos prácticamente para sostener cualquiera de estas corporalidades, es decir, desde que la persona conserve, digamos, todos los caracteres que tiene, digamos, y bueno, de alguna manera tenga un desarrollo como su propio cuerpo se lo vaya marcando, hasta, si es necesario, modificar cualquiera de los dos polos, digamos, cualquiera de los dos ámbitos, e ir hacia algo más masculino, hacia algo más femenino, con procedimientos que están hoy en día normatizados, protocolizados, prácticamente como cualquier otro tratamiento médico, que esto es algo también que mucha gente del colectivo trans todavía no conoce, y todavía hacen cosas medio domésticas o medio caseras, porque por ahí no saben que podrían hacerlo de otra forma, digamos, ¿no? Es cierto que por ahí no todos los sistemas de salud contemplan estas prestaciones dentro de las prestaciones habituales, pero yo les puedo asegurar que países, por ejemplo, en el primer mundo están países como Estados Unidos, países como Inglaterra, como norte de Europa, digamos, que tienen guidelines, o sea, tienen directrices de transformación de género, ¿no? O sea, exactamente como lo mismo que uno utiliza cuando quiere hacer un tratamiento, no sé, oncológico, que bueno, va a las guidelines de la ASCO, digamos, de la American Society of Clinical Oncology, bueno, para ver cómo se trata a un paciente con determinado cáncer o cómo se procede con un paciente con determinada enfermedad. Existen esas guidelines para poder trabajar sistemática y científicamente con las personas que quieren hacer una transición de género. La medicina hoy ofrece muchísimas alternativas, y ni qué decirles en términos quirúrgicos, hay una cantidad, digamos, de posibilidades impresionantes, pero en realidad son todas secundarias a lo que la persona decida. ¿Por qué? Porque es cierto esto que tú decías, Javi, hace un rato, de que si uno toma ciertas decisiones hay puntos de no retorno. Entonces es importante definir y decir, bueno, yo quiero ir para este lado, bueno, para este lado hay puntos, si vas para este lado, bueno, después no podés volver para este otro, es más difícil. Seguro. Entonces, bueno, no, por ahí prefiero quedarme en el intermedio y tener una identidad, digamos, que comprenda lo que tengo corporalmente sin modificarlo. O sea, es como que está todo el espectro de posibilidades abierto, y es la persona la que tiene que definir. No es el sistema el que tiene que definir. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el sistema siempre decide por nosotros, de alguna manera. Esto que yo decía al principio, nacemos y ya rápidamente tenemos que ser varones o mujeres, con nombres de varón o de mujer, ser asignados, y ahí sobrevienen después todos los problemas que sobrevienen. Entonces, asumamos que nosotros tenemos que tomar esa decisión, nosotros tenemos que definir esa construcción de género, y en todo caso después pedirle al sistema que te ayude. Claro. Pero bueno, esa decisión la tiene que tomar nuestro amigo, nuestro amigui, digamos, ¿no? Flor de regla, sí. Y entonces lo importante, lo que estoy escuchando entre líneas, in between the lines, es que la parte psicológica es muy importante. Tal vez tomar una terapia psicológica primero, para asegurarse de que está tomando la decisión correcta, porque hay, como dijiste, está el point of no return, el punto de no retorno. O sea, antes de cerrar el candado, hay que asegurarse que estás cerrando correctamente. Entonces, definitivamente el counseling aquí, el counseling es fundamental, digamos, ¿no? Sobre todo si es una persona que no ha hecho ningún tipo de modificación todavía sobre su cuerpo, tiene grandes dudas acerca de qué camino tiene que tomar. Antes de tomar la primer pastilla, digamos, el primer medicamento, o hacerse la primer intervención quirúrgica, el counseling es fundamental, digamos, es fundamental. Claro. ¿Vos, Falcon, te tomaste la pastillita o no? ¿Cómo? No, yo quería hacer una consulta al doctor Fernando. No. A ver, María, habla porque no te van a dejar estos mozos. No me dejan, no, para nada. O sea, tengo que así como que gritar prácticamente. No, lo que quería decir que cuando estabas hablando justamente
la parte, digamos, psicológica, que la persona pueda tomar esa decisión, ¿no? Por lo mismo que decías, del punto de no retorno. También es importante que la persona, no solo se trabaje a la persona, sino también se trabaje a la familia o al entorno de esa persona, porque muchas veces también puede haber influencia de las personas que están a su alrededor y de alguna manera tomar de repente la decisión equivocada porque de alguna manera también creo que es importante que quienes te rodean también de alguna manera te ayuden y no te presionen o no te generen dudas también acerca de lo que vos sentís, ¿no? Claro. Sí, es tremendamente importante esto que dices, María, y fundamentalmente yo te diría que si se trata de personas jóvenes, el ámbito con el que hay o habría que tratar, digamos, es la familia simultáneamente. Porque el primer ámbito en donde se experimenta la aceptación o el rechazo, y desafortunadamente muchas veces el rechazo, es el ámbito familiar. Y bueno, el ámbito familiar como el ámbito matriz de afectos es en ese sentido definitorio muchas veces de los caminos que la persona puede tomar. Si uno se siente aceptado, si uno se siente querido, si uno se siente estimulado y apoyado, es un camino o una posibilidad, digamos, de poder seguir un determinado camino, y si no es así, es muy difícil. Yo recuerdo dentro de estos casos un caso que para mí fue muy paradigmático, muy emblemático, el caso Catalina, digamos, ¿no? Que se llama porque es el nombre con el que la persona se definió. Catalina era una chica, digamos, que una adolescente transgénero, digamos, allá en Rosario, que fue uno de los primeros casos y de los hasta ese momento pocos casos en que había ese adolescente, digamos, esa adolescente había recibido un apoyo familiar completo, digamos, para poder hacer su transformación. Y en ese momento me acuerdo que la consulta la realizaron sus padres porque se trataba justamente de una menor de edad y bueno, logramos una autorización con los padres, que son los que tienen que autorizar un proceso de transformación de un menor de edad. Inclusive la justicia también estuvo en el medio dando esa autorización. Entonces, quien había sido hasta ese momento un varón biológico empezó todo un proceso de transformación que incluyó, por supuesto, el cambio de nombre de por sí. Y todo ese proceso de transformación corporal llegó a que cuando Catalina cumplió los 15 años, por ejemplo, tuvo su fiesta de 15, como todas las chicas, todas las niñas, las adolescentes suelen tener, al menos en nuestros países, en la Argentina y creo que en Uruguay también, con todos sus compañeros de escuela, con todos sus amigos, y todos festejando sus 15 años, y fue un triunfo realmente espectacular, ¿no? Porque era la primera vez en Rosario que había una adolescente trans que celebraba su cumpleaños de 15, pero bueno, esto te lo traigo a colación de que del enorme éxito social, digamos, que tuvo eso, para decir, bueno, acá hubo un apoyo que no es nada frecuente, que es raro, que no es la regla generalmente que una familia pueda apoyar a un miembro que tiene que hacer este proceso de transformación, y que bueno, en ese caso fue algo sumamente exitoso, digamos, ¿no? Y especialmente a esa edad, porque muchos dicen que uno tiene que llegar a una madurez mental antes de tomar una decisión tan grande, más allá que tengan el apoyo de sus familiares, el apoyo de sus amigos, de su gente, de su pueblo, como esta persona, Flor de Regla, que tiene el apoyo, según la carta, de todo el pueblo, que todos aportaron, hubieron donaciones, pero también, como dijiste vos, también, doctor, eso también tal vez puede causar una cierta presión para tomar una decisión. Como dijiste vos, tal vez no tiene que hacer nada, tal vez puede ser quien es, por ella misma, no sé si decir ella o él, pero la persona dijo que él mismo, Eli, está contento y satisfecho en su propia piel. Sí, no, es cierto eso, sí. Las presiones también a veces pueden ser, paradójicamente, a veces en el otro sentido, ¿no? Sentirse como impulsado para hacer algo y bueno, y sin pensar en otras opciones. No, es cierto lo de la madurez, pero ahí hago un paréntesis, ¿no? Una de las razones que a veces el sistema ponía como obstáculo para impedir que estos cambios se dieran es
claro, cuando se trataba de adolescentes, decir, bueno, son momentos, son periodos, uno tiene que definirse. Bueno, eso en la actualidad ya está muy estudiado, digamos, que determinados niveles de definición de género son muy precoces. A ver, el determinado nivel de ambigüedad, digamos, en cuanto a las prácticas sexuales es absolutamente normal en prácticamente todo el mundo, por lo menos una gran cantidad de personas, sin que eso implique ninguna modificación de lo que va a ser sus elecciones futuras. Pero una cosa es eso y otra cosa es, por ejemplo, un niño o una niña biológicas, digamos, que desde muy pequeño van mostrando claros signos de autoafirmación de una identidad de género clara y definida desde que son pequeños. Eso ya está, digamos, bastante también estudiado y bastante, de alguna manera, reafirmado por muchísimos estudios. De modo que en el caso, por ejemplo, de esta chica Catalina, no era ni siquiera una decisión una ocurrencia, digamos, de la chica en ese caso, ¿no? Sino que fue todo un proceso al que los padres asistieron y buscaron en su momento, siendo la niño en ese momento, digamos, desde muy pequeño, todo un acompañamiento psicológico, digamos, y después judicial, porque bueno, en ese momento también se judicializaban mucho los casos, y bueno, y cuando la cosa claramente se pudo definir como una identidad que estaba en construcción para ese lado, entonces empezó con todo el apoyo médico, digamos, ¿no? Sí. Es decir, hoy en día la cosa está mucho más trabajada, o sea, no hay que esperar hasta los 18 años para decir, bueno, sí, ahora empiezo. Se podría empezar antes. El problema de no poder empezar antes con, a lo mejor, transformaciones corporales, es que la mayor parte de las veces las personas están solas, no tienen apoyos, tienen rechazos, digamos, ¿no? Sí, eso debe ser lo más probable, ¿no? Es lo más probable, claro. Porque es muy difícil que estén todos los astros alineados, sí, o sea, en positivo, como para darle para adelante a la persona para que justamente realice un tratamiento, por así decirlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, cambio de género, en fin. Lo que más probable es que existan conflictos, eso es lo más probable, sí. Que no fue lo que pasó en el caso que tú comentabas. Claro, ahora, probablemente hayan existido conflictos, lo que pasa es que acá fue el apoyo familiar muy fuerte. Pensá que en Argentina tampoco había leyes que apoyaran demasiado. Hoy en día no es lo mismo, hoy en día yo estoy hablando de algo que ya tiene más de 10 años, casi 15 si se quiere, y en esas épocas realmente todo se judicializaba, todo era necesario hacerlo pasar por un juez. En la actualidad ya tenemos una serie de leyes en la Argentina. Hace 10 años salió la ley del matrimonio igualitario, hace 8 años salió la famosa ley de identidad de género. La ley de identidad de género en la Argentina fue tremendamente importante, porque la ley de identidad de género es una ley por la cual la persona puede elegir su género legal, digamos, ¿no? Es decir, si yo me siento hombre o yo me siento mujer, yo puedo eso transferirlo a un documento y la ley tiene que reconocerme como tal, digamos. Claro. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, por ejemplo, que en esos años yo tenía muchísimas veces con los pacientes, era que con independencia del cambio corporal que pudieran hacer, si estaban inscriptos como hombres o como mujeres, sus documentos eran masculinos o femeninos y eso no cambiaba. Y eso era un problema terrible. ¿Por qué? Porque si yo tenía una persona que había nacido como varón, pero que después de todo su proceso de hormonización y con o sin cirugías, pero bueno, llegaba a ser finalmente mujer, y claramente mujer, o sea, lo veías por la calle y no se te hubiera ocurrido nunca que era un varón, y sin embargo su documento tenía un nombre masculino. Claro. Y eso implicaba, y eso vos decís que bueno, pero ¿qué consecuencias tiene eso? De última es una mujer y listo, pero no es tan sencillo, porque si legalmente está inscrito como varón, y ella no se reconoce como varón, esa persona no podía acceder ni a estudios, ni a trabajos, ni a cuestiones previsionales, ni a coberturas médicas. Eran personas que estaban completamente por fuera del sistema totalmente porque su documento no coincidía con su identidad. Era terrible realmente. Ahora está mucho más aceptado eso, afortunadamente. Yo creo que... Claro, por eso te digo, en la Argentina, por ejemplo, a partir de la ley de identidad de género, eso desapareció directamente. Claro. Eso ya no existe más. Claro, ahora claro. La persona que hizo su cambio ya tiene su documento de su género
y bueno, Claro. tiene que ser aceptada con su género sin ningún inconveniente, pero en esos momentos no. Nos ha tocado, me acuerdo, al equipo, ir a facultades, por ejemplo, a pedir que acepten a la alumna, que no la querían aceptar porque antes era alumno y ahora era alumna, y la facultad no quería aceptarla como alumna, por ejemplo. Quería ser como alumno, digamos. Claro. Era ¿Cuánto tiempo muy- estuviste vos, Fer, trabajando con todo en toda esta especialidad, subespecialidad, como diríamos? ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? Casi 7, casi 8 años. Claro, con mucha experiencia. Sí, Mucha claro. experiencia. Aparte, Y hablando de cambios, ¿por qué ya llegamos a la primera mitad ish? El ish es el poner nuestro del programa, y para darle un break a nuestros oyentes para que tengan que hacer sus necesidades, tal vez, o hacer un cafecito, o prepararse un mate. ¿Por qué no vamos a un tema musical? Y después volvemos, porque tengo varias preguntas que quisiera hacerle a nuestro doctor Fernando Costa y también al doctor Cool. Y creo que María también tiene algunas preguntas. Pero María, ¿no querés presentar el tema musical? Porque vos sos el claro. manager de la música. A ver, ¿qué vamos a pasar ahora? Ok, vamos a escuchar una canción de Andrés Calamaro que se titula Flaca. Andrés Calamaro, el cantautor, músico y compositor, ícono del rock argentino. Bueno. Así que vamos arriba con Andrés Perfecto. Calamaro. Bueno, para ser politically correct o políticamente correcto, ¿por qué no lo llamamos la canción Flaky? Así que vamos con la canción Flaky de Andrés Calamaro. Acá vamos con Flaca. Flaca, Flaky, Flaco. ahí va. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Wow, qué temazo. Andrés Calamaro, ¿dónde estuviste toda mi vida? Qué canción, no puedo creer, tantos oyentes escucharon esta canción, tuvo tantas vistas, impresionante, me encantó. Ahí tienen la canción o el tema Flaca. Bueno, acá volvemos ahora con la segunda mitad de Frecuencia Médica, con quienes habla Falco Matero y Dr. Cool. Y también tenemos del otro lado del mundo, del otro lado del charco, para el Dr. Cool, Dr. Fernando Costa. Y para el norte tenemos a María, que se encuentra allá en Barcelona, España. Bueno, como todos saben, transmitimos en vivo y en directo desde Sydney, Australia, simultáneamente, ahora puedo decir con el Río de la Plata y Europa o España. También transmitimos por Radio FM Láser de Punta del Este, Uruguay, Radio Viva Atlántida, Canelones, Uruguay, 98.9 Láser FM Villa María, Córdoba, Argentina, Radio Sueño, Chubut, Treleo, Argentina, Boomerang Radio de Florencio Varela, Argentina, 96.1 Ecos de la Costa, Lago Melín, Uruguay, 98.5 Radio Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina, Más Radio Colonia, Uruguay, Radio Fan FM 103.9, provincia de Buenos Aires, Argentina, 89.5 Sirio FM de Cerro Largo, Uruguay, Radio del Este, Maldonado, Uruguay, Radio La Base 87.9 de Pennsylvania, USA, Buena Radio TV, Toronto, Canadá, FM Amistad de Sunchales o Sunchild, Santa Fe, Argentina, 98.1, Radio Tacuarembó del Uruguay, Radio Click de San Juan, Argentina, 88.7 FM de Palmita, Soriano, Uruguay, la isla sur de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde lo pueden escuchar ahí por Google Play. Unos programas fabulosos tienen ahí. Y también tenemos una radio nueva que vamos a darle la bienvenida. Ahora fuimos para allá, para el norte, un lugar que quiero visitar toda mi vida, un lugar así que es un lugar exótico, muy popular con los australianos, ir a visitar a Machu Picchu. ¿Y dónde se encuentra Machu Picchu? En Perú, que es justamente la radio que se sumó y va a transmitir a nuestros programas. Así que bienvenido a la radio Nueva Onda 105.3 FM. Señal de respeto, provincia de Jaucan o Julcán, Perú. Así que un abrazo grande y un agradecimiento enorme para compartir nuestro programa Frecuencia Médica, con quienes habla Falco Matero, Dr. Cool, María, y hoy tenemos al Dr. Fernando Costa. Mira, Sí. Falcón, quiero mandar, me lo pidieron en la radio Nueva Onda, me pidieron un saludo especial. Ah, sí. Y bueno, para el señor Polo Gutiérrez, más conocido como Polay, del comercial El Peladito. El Peladito, mirá. Así que bueno, es el primo de Dr. Cool. My cousin. Your cousin, Doc. Bueno, mi primo menor. Es mi primo más chiquito. de Dr. Cool y Qué lindo notar familiares. ¿De dónde es de Argentina? Santiago. Ay, de Ah, de Santiago. Santiago. Es chileno, pero qué lindo tener un primito chileno, pero qué bárbaro. Saludos, primo. No, este es peruano, peruano, no por chileno. favor, mirá. Lo que sea, lo que sea. Wrong country, doctor. Así que bueno, un abrazo grande para todos nuestros queridos hermanos peruanos. Ahora el mundo está todo unido, somos todos unos. Y acá también personalmente tengo a muchos amigazos acá, justamente descendientes de ese gran país maravilloso que llamamos el Perú. Bueno, ahora volvemos con la segunda parte, Ish, porque ya nos queda poco tiempo y tenemos tantas preguntas para hacer sobre este tema tan distinto, tan diferente. Y justamente me hizo acordar de algunos casos bastante famosos que muchos tal vez los puedan recordar. Hubieron, creo que unas Olimpiadas hace unos años atrás. Estoy trabajando con mi memoria, así que me pueden corregir si alguien sabe la historia, que hubo justamente un atleta, creo que del continente de África, de Sudáfrica, que ganó una medalla y después, no sé, hicieron algunas investigaciones y se enteraron que justamente era hermaphrodite, que tenía los dos sexos, entonces no sabían si darle una medalla o un medallo, no sé. Pero, y después hubo otro caso también. Pero también hubieron otros casos también en el mundo del tenis, así que no, como dijo el doctor Fernando Costa, no es algo que, sí, no es lo más común, pero existen personas y todos tenemos nuestra identificación. En estos términos, unas preguntas que me nacen a mí como un oyente más, es las personas que son hermaphrodites.
¿se sienten como un hermaphrodite? No sé si tuviste experiencia, o se sienten a veces algunos como una mujer, o otros como un hombre, o puede ser un lado para el otro, o puede estar en el medio como esta persona. Que las personas ¿de qué tipo se sienten? The hermaphrodite, no me sale en español la palabra. ¿Cómo se dice hermaphrodite? Doctor Kuhl, ayúdame acá, por favor. Hermafrodita. No, sí, ya te entendí, digamos. A ver, la verdad que todo cabe, porque el tema de sentirse hombre o de sentirse mujer, y eso por lo menos de la experiencia de trabajo mío y de hasta donde yo pude colegir, hasta también de los estudios hechos al respecto, no es que necesariamente se van a sentir hombres o mujer en función del género físico que tienen, digamos. Primero que hay distintos tipos de hermafroditismo, ese es otro tema. Tampoco hay un único tipo de hermafroditismo. Pero en esta cuestión de sentirse más hombre o más mujer, juega muchísimo cómo la persona hasta ese momento está inscrita socialmente. Si nuestro amigo, amiga, amigui está más tenido como varón o está más tenido como mujer, probablemente él se sienta más como varón o más como mujer. No está dependiendo de la genitalidad que tiene en ese momento. Más bien, en todo caso, es un conflicto que siente, porque a lo mejor está inscrito, suponte, como mujer, más que nada, inscrito socialmente, me refiero, ¿no? Inscripción de cómo la sociedad lo ve, lo mira, y se termina sintiendo la persona, y de pronto él ve su genital y ve que, bueno, que no es totalmente mujer en el sentido tradicional del término, y entonces eso le genera algún conflicto. Un sentimiento previo de que porque es hermafrodita se siente más mujer o más hombre, no está eso previamente definido, depende de los casos. Pero ¿cuál es el sexo default? El default vendría a ser, o sea, el automático. Cuando nace un bebito, un bebito no puede decir, recién nació, está a los gritos, pero es un hermaphrodite. ¿Quién decide si lo van a llamar masculino o femenino? O sea, es algo, si tiene los dos géneros, ¿cómo es que llega a esa decisión? Porque no hay un certificado entre medio, ¿o lo hay? Esa es la gran pregunta. Sí, si me preguntás a mí, en general, como el sistema médico está muy obligado, entre comillas, muy compelido, muy obligado, se siente muy obligado a tener que definir, los médicos hacen como el máximo esfuerzo, más allá de que a lo mejor puedan ver los signos físicos de una genitalidad que no está definido, hacen un enorme esfuerzo para tratar de definirlo en el momento, a los efectos, por ejemplo, de la inscripción en el registro civil y el nombre. Eso lo he visto yo, digamos, ¿no? Porque he asistido a casos de nacimientos de niños con ambigüedad sexual, pero ellos lo que te dicen es, no puedo dejarlo sin ponerle un nombre, porque el sistema legal no permite que un niño nazca y no tenga un nombre, digamos, entonces hay que ponerle un nombre. Y entonces hacen el esfuerzo y bueno, dentro de la ambigüedad genital parecería que la parte, no sé, clitoridiana, o sea, femenina, o estaría como más desarrollada que la parte, digamos, escrotal pineana, y entonces para mujer. O al revés, más la parte escrotal peneana más desarrollada que la parte genital externa femenina, y entonces me tiro más hacia un varón. Son muchas veces decisiones impropias, o por lo menos no ajustadas a lo que la biología en ese momento puede definir, pero que obligan al sistema médico a definirlo como hombre y como mujer. Es riesgoso. Uno también se pensaría, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo lo puedo sacar? Bueno, tal vez la alternativa pueda ser que no conozco en este momento, te miento si te digo, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género Argentina, qué es lo que admite para un niño o niña que nace con ambigüedad sexual. Pero una posibilidad podría ser declarar la ambigüedad sexual cuando nace, utilizar un nombre neutro, a lo mejor, que no necesariamente que hacia varón o hacia mujer, y en la casilla de género poner, en lugar de poner MOF, masculino o femenino, poner no definido, digamos. O sea, que realmente sea inscrito legalmente como un niño o niña que nace con una genitalidad indefinida y por lo tanto con un género todavía a construir, digamos, o un sexo biológico incluso a construir antes del género, y no se lo meta ya en la casilla de ser hombre o ser mujer. Esa podría llegar a ser una solución, pero lo que tradicionalmente se ha hecho no ha sido eso.
Sí, es muy interesante y seguramente va a abrir una lata de gusanos, como decimos en inglés, ¿viste? Open up a can of worms. Todas las preguntas y distintas... es cierto, como la gente percibe, ¿no? Como la percibe es la realidad que se forma en sus cabezas. María, ¿tenías algo para agregar? Porque podés creer que ya llegamos casi al final del programa, nos quedan unos minutitos. Bueno, no, o sea, está súper interesante. En realidad ya creo que están contestadas las preguntas. Más que nada era en qué etapa más o menos uno ya puede, esa persona puede empezar como a tomar sus decisiones, pero creo que también de alguna manera dependerá de la madurez de quien está en esa situación, ¿no? Así que bueno. Sí, no hay una edad definida y lo ideal sería, si hablamos de algún ideal, que como el género es algo que se va construyendo ya desde una infancia, cuando empieza a haber signos de lo que uno llama una disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género es cuando la persona empieza a sentir que su comportamiento social, su ubicación frente a los demás no condice con lo que la sociedad espera en función de su apariencia externa, o sea, una especie de tensión entre su cuerpo y su comportamiento. Entonces, cuando la persona empieza a mostrar esos signos de disforia de género, lo ideal sería que ahí empiece con un acompañamiento de counseling, digamos, o sea, de asesoramiento más especializado, para ir viendo, sí, porque, es posible admitir que hay otros estadios comportamentales que no necesariamente van a llevar a una definición de género tan marcada, digamos, pero bueno, podría tratarse de algún otro proceso subjetivo que no sea una definición de género, podría ser. Por eso se necesita justamente el counseling específico, claro, sí, como para poder determinarlo. Eso y una vez que eso está definido, acá hay una cuestión de género que tiene que definirse, eso puede ser a una infancia no tan justamente avanzada, como el caso de Catalina, que más o menos su proceso empezó antes de los 10 años, 7, 8, 9 años, y ya para su adolescencia comenzó, o puede comenzar también después, digamos, ¿no? Claro. El proceso, como el proceso tiene un punto de partida en lo que es la evolución del género, digamos, la conciencia sobre el género por ahí no tiene una edad establecida. Yo he tenido personas que han venido solicitando la transhormonización después de los 45 años y de haber sido casados y padres de familia, sí, y a decir, bueno, listo. Hubieron muchos casos así. Hasta acá llegué como varón biológico. Sí. Ahora quiero otra cosa de mi vida, digamos, ¿no? Sí. Yo quiero contar rápidamente lo último en relación a nuestra oyente, que más allá de la complejidad, basándonos un poco en el cuestionamiento que nos hace, habría que verificar la posibilidad de, en su país, porque no sabemos cuál es la nacionalidad, por más que sabemos que habla español, pero no sabemos cuál es precisamente la nacionalidad, estaría muy bueno poder tener una idea más profunda, más certera, de cómo es que trabaja salud pública, porque claramente estableció que los recursos no eran lo suficientes, entonces sería muy bueno, que era de bajos recursos, entonces sería muy interesante saber cómo es que funciona en su país o en su ciudad, en fin, salud pública, en cuanto a la orientación de un equipo multidisciplinario, ya dijimos, psicólogos, psiquiatra, sexólogo y obviamente médicos, cirujanos, eventualmente sí, cirujanos. Entonces, estaría muy interesante poder saber cómo se organiza ese país, claro, y qué posibilidades le da salud pública. Sí, that's a good piece of advice. Sí, claro, sí, exacto. Es verdad, sí. Sí, eso es muy importante. ¿Con qué recursos cuenta el sistema? Claro. E incluso si llegara a ser de algunos de nuestros países, digamos, bueno, yo puedo contar en nuestros países cómo se trabaja el tema y eventualmente quizás hasta hacerle algún contacto si fuera necesario, ¿no? Pero claro, sería interesante saber de dónde es la persona, sí, y poder saber, digamos, si está en nuestras manos a lo mejor algún nivel de contacto que pueda serle útil. Estaría buenísimo, tal vez no podríamos contactar con Eli y a ver si podemos asesorarla de una manera más privada, para poder tratar de ayudar y poner nuestra parte, nuestro granito de arena y unificarnos un poquito más como un mundo. Y hablando de los recursos, se nos acabó el recurso del tiempo, ya nos tenemos que ir, así que gracias tanto, fue un honor, un placer tenerte con nosotros, doctor Fernando Costa, un aplauso enorme. La verdad que para mí un honor.
Encantado, Fernando, de tenerte y bueno, un saludo especial para toda la audiencia, para ti, Javier, Falcon, de mi parte. Les mando un beso enorme, Bueno, muchas gracias. un gran abrazo y bueno, hasta pronto. Sí, bueno, Nos vemos en el próximo muchas gracias, programa. Fernando. Muchas gracias por Gracias aceptar la por la invitación. Un placer tenerte en el programa, Fer. Sí, la verdad que sí. No, se pasaron todos. Lo Fue vamos a bárbaro. tener. Y fue un temazo, Bueno, la verdad que muchas sí. gracias al oyente. Sí, Y gracias a la señora o al señor que escribió. Eli. Vamos a llamarlo a Flor. Muchas gracias a Flor de Regla. Ahí tenemos. Bueno, con Ok, estas últimas palabras ok. nos tenemos que despedir, ya nos vamos. Así que ahí tuvimos a doctor Fernando Costa de Buenos Aires, Argentina, doctor Cool allá de Montevideo, Uruguay. Y tuvimos ahí también a María en Barcelona, Spain. Y que les habla Falcon Matero de Sydney, Australia. Hasta la próxima vez. Espero que se encuentren todos bien, se cuiden muchísimo. Y bueno, como siempre digo, chau. Yeah, bye. Cualquier consulta que tenga, Frecuencia Médica lo dará. Con Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool.